Qué hermoso es el sonido del shofar, ¿verdad, hermanos? Me hace recordar y me hace imaginar lo que pasaron o lo que vivieron los israelitas cuando estaban allí en el monte del Sinaí, y dicen que escucharon la voz de Yahweh con tanta potencia, sonó como trueno, y ellos tuvieron tanto miedo que le pidieron a Moshe que él hablase como intermediario entre ellos y Yahweh. Ojalá yo pudiera tocar este shofar también, como sonó al principio del video. No he sido yo, no he sido yo, pero en algún día sí tocaré el shofar de esta manera tan buena y tan bonita, ¿sí? Un abrazo para todos ustedes, aquí desde Londres, Inglaterra. Gracias por los mensajes tan cariñosos, todo lo que me han mandado con respecto al primer video que sacamos la semana pasada de la Parashá 1 sobre el principio, Bereshit, en el principio. Hoy vamos a hacer la Parashá 2, que se llama Noaj, y que tiene la Torá escrita desde el capítulo 6, versículo 9, hasta el capítulo 11, versículo 32. Pero antes de hacer eso, es costumbre que nosotros bendigamos la palabra que vamos a estar a punto de leer. Entonces vamos a bendecirlo, ¿no? Vamos a hacer la bendición, así como Yeshua hacía sus bendiciones antes de comer y antes de hacer cualquier cosa, bendecía. Nosotros vamos a bendecir la Torá en estos momentos. Amén. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin venatan yanu et torato. Baruch ata Yahweh noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Yahweh, eterno Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torá. Amén, amén y amén. Qué bonito es poder conversar con todos ustedes. Qué bonito es saber que el primer video les gustó, y la verdad que me siento muy animado, me siento muy feliz de estar aquí con todos ustedes, y esperemos que este segundo video sea también del agrado. Entonces, Parashá 2, Noaj, Noé, que es Génesis, Bereshit, del capítulo 6, versículo 9, al capítulo 11, versículo 32. Pasuk 9. Estas son las Toledot, las generaciones, también se traduce por genealogía. Estas son las Toledot de Noaj. Noaj era un hombre justo, un Ish Tzadik, un hombre que guardaba la ley. Perfecto entre sus contemporáneos. Noaj andaba con Elohim, qué hermoso. Y Noaj engendró 3 hijos: Shem, que significa nombre; Ham, que significa caluroso, o sea que proviene de un clima caluroso; y Yefeth, que significa abierto. Y la tierra se había shahat, se había corrompido delante de Elohim, y estaba la tierra llena de Hamás, de violencia. Qué curioso que el nombre de un grupo que ha jurado destruir a Israel tenga el mismísimo sonido, Hamás. Y significa violencia, es violencia. Esto nos demuestra que toda la historia de la Torá es una sombra profética de las cosas que incluso nos están sucediendo el día de hoy. Pasuk 12. Y miró Elohim a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda basar, toda carne, había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Elohim dijo a Noaj: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia, de Hamás, por causa de ellos, y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Pasuk 14. Hazte una tevá, o sea, un arca, de madera de gofer, que muchos creen que es el ciprés. Harás la tevá con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Y de esta manera la harás de 300 emá. Antes de seguir, emá se traduce muchas veces por cúbitos, ¿no? En realidad
una emá es aproximadamente 46 centímetros, ¿no? O sea que 300 emá son unos 140 metros. Entonces, pasú 15 la repetiré, y de esta manera la harás de 300 emá la longitud del arca, de 50 emá su anchura y de 30 emá su altura. Harás una ventana en el arca y la terminarás a una emá del techo, y pondrás la puerta del arca en su costado. La harás con planta baja, segunda y tercera. O sea, era de 3 plantas esta construcción de arca que iba a ser Noah hace tantos años. Pasú 14. Y aquí yo traeré un mabul, un diluvio sobre la tierra, para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Repito la última parte, todo lo que hay en la tierra perecerá. Esto lo tenemos que entender. La semana pasada estuvimos comentando un poquito acerca de los nefilim, de los gigantes, y hay quienes piensan que esos nefilim de alguna manera están vinculados con Goliat y otros gigantes que son después del Mabul, del diluvio, ¿no? Y eso no es posible. Aquí dice claramente, la Dabar, la Torá, la palabra del Eterno, dice claramente que todo lo que había en la tierra pereció. Pasuk 18, pero establecerá mi brit, mi pacto, contigo. Y entrarás en el arca tú y contigo tus benei, tus hijos, tu isha, o sea, tu mujer o tu esposa, y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca para preservarles la vida. Contigo. Macho y hembra serán. De las aves, según su especie, de los animales, según su especie, y de todo reptil de la tierra, según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Y tú, toma para ti de todo alimento que se come y guárdatelo. Y será alimento para ti y para ellos. Y así lo hizo Noah, conforme a todo lo que Elohim le había mandado, así hizo. Capítulo 7. Entonces Yahweh dijo a Noah, entra en el arca, en la Tebá, entra tú y todos los de tu bayit, casa, porque he visto que solo tú eres tzadik, justo, delante de mí en esta dor, en esta generación. Entonces la palabra tzadik es una palabra muy importante, es lo que realmente significa justo. Nosotros, cuando recibimos a Yeshua HaMashiach, a través de nuestra fe, nosotros somos tzadik, nos convertimos en personas justas, en Benei Elohim, en hijos del Eterno, en hijos de nuestro Elohim. Entonces, nosotros, nuestro deseo, nuestro objetivo es ser tzadik, de tal manera, tzadikim, de tal manera que nosotros seamos hallados justos cuando llegue el momento de Yahweh, el momento del Eterno. Y en aquel último Yom Kippur, cuando ya Yeshua venga a recogernos de los 4 rincones de la tierra, todos los israelitas, nosotros en ese juicio seamos declarados tzadik y por los tzadikim, y por lo tanto que nosotros podamos ser expiados, podemos ser realmente redimidos. Ojo, la salvación viene por fe. Gracias a nuestra fe, la gracia del Eterno nos llega y somos salvos. Eso quiere decir que todos nuestros pecados pasados quedan borrados, quedan eliminados. Sin embargo, nosotros a partir del momento de salvación tenemos que andar conforme a sus mandamientos, conforme a su dabar, a su palabra, obedeciendo sus mandamientos para realmente llegar a ser tzadik. Ese es el objetivo de la Torá, ese es el objetivo de los mandamientos, llegar a ser tzadikim, para luego cuando llegue ese momento final ya dejemos de ser simplemente desposados con Yahweh y podamos entrar ya en esa jupa, en ese matrimonio eterno donde ya
él y la novia que seríamos nosotros estaremos juntos para siempre. Amén. Entonces, aquí la Pasuk 2 es muy interesante. Dice, de todo animal taor, limpio, tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio, 2, el macho y su hembra. Yo me acuerdo cuando yo era niño, sobre todo por causa de las películas que daban en el cine, yo siempre había creído que solo fue una pareja de cada especie de animales. No había una separación en lo que yo vi en la película de Charlton Heston y en otras enseñanzas que nos daban en el catolicismo y en el cristianismo evangélico luego, de que no había, o sea, solo era una pareja de cada animal, macho y hembra. Sin embargo, aquí dice en este capítulo 2, en la Pasuk 2, perdón, capítulo 7, Pasuk 2, dice 7 parejas de todo animal limpio. Entonces yo quiero que entendamos que el concepto de pureza de un animal, en Levítico 11, Yahweh nos explica cuáles son los animales limpios que nosotros podemos comer o consumir y cuáles son aquellos animales que no son limpios, que no podemos consumir. Ahora, muchos piensan que la Torá, los mandamientos, que estas reglamentaciones empezaron solo a partir de Moshe. Pero aquí estamos viendo en un tiempo muy anterior a Moshe de que ya existe esta diferenciación entre animales limpios, puros, y animales no limpios o impuros. Eso significa que cuando comían los descendientes de Shet, ¿no? Hasta Noé, cuando ellos comían, ¿no? Carne de un animal, ellos comían de animal limpio. Ya había una Torá oral, no lo que los judíos, nuestros hermanos judíos, llaman la Torá oral, que para ellos es el Talmud. No, eso no es la Torá oral. Eso son una serie de discusiones que tuvieron los fariseos primero y luego los rabinos a lo largo de los últimos siglos. Algunas cosas son interesantes, pero no dejan de ser doctrinas de hombres. Y para nosotros Torá son las instrucciones de Yahweh, son las instrucciones del Eterno, no interpretación de hombres, no doctrinas de hombres. Por eso para nosotros el Talmud no es la Torá oral, sino que son doctrinas rabínicas, algunas interesantes, algunas se pueden incluso aplicar, ¿no? Mientras que no sea obligatorio y mientras tú sientas paz en tu lev, en tu corazón, entonces lo puedes aplicar. Pero como doctrina de hombres, es como celebrar un cumpleaños. Si tú quieres comprarle una torta de chocolate a tu hija en el día de su aniversario de nacimiento, eso es una costumbre de hombres, pero es una costumbre que depende de cada cual, de lo que el Eterno te revela en tu corazón. Entonces, pero el punto importante aquí es que ya en Génesis 7 hay evidencia de que existía una Torá oral. Existía una Torá que se había pasado de generación a generación desde Adán hasta Noaj y que posteriormente Noaj también iba a pasar a sus hijos, a Shem, a Ham, a Yafeth, ¿no? Y que estos lo iban a pasar también a sus hijos hasta que llegó el momento de que Moshe lo reunió después de 400 años de esclavitud, de servidumbre allá en Mizraim, en Egipto. Él ya decidió escribirlo todo y ponerlo para que los israelitas lo puedan leer, entender y poner en práctica. Amén. Entonces voy a repetir esta Pasuk 2 que es tan interesante e importante. Dice, de todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio, 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de toda la tierra. Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. Pasuk 5. Y Noaj hizo conforme a todo lo que Yahweh le había mandado. Él
obedeció y seguramente sufrió persecuciones, burlas, los otros hombres se reirían de él, los otros hombres lo llamaban loco, su propia familia dudaría de él, como ocurre con nosotros también nos llaman locos por abrazar las raíces hebreas, nosotros nos dicen que se nos ha ido la cabeza, que alguien nos está engañando, ¿no? Y a veces no nos comprenden ni nuestros propios familiares y nuestros amigos y nos persiguen, pero ¿saben qué? La próxima vez que te persigan, la próxima vez que te llamen loco, piensa que eso fue lo que dijeron también de Noaj, que se rieron en su cara, que también lo insultaron. Amén. Oh. Vámonos al Pasuk 6. Noaj tenía 600 años cuando el Mabul, el diluvio, de las Mayim, de las aguas, vino sobre la tierra. Entonces entró Noaj en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos a causa de las aguas del Mabul. De los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noaj en el arca, macho y hembra, como Elohim había ordenado a Noaj. Y aconteció que a los 7 días las aguas del Mabul vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noaj, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas de los Shamayim, de los cielos, fueron abiertas y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noaj en el arca con Shem, Ham y Jefeth, hijos de Noaj, y la mujer de Noaj y las 3 mujeres de sus hijos con ellos, y toda fiera según su especie, y todo ganado según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, toda clase de aves. Entraron pues con Noaj en el arca de dos en dos de toda carne en que había aliento de vida, y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Elohim le había mandado, y Yahweh cerró la puerta detrás de Noaj. Entonces vino el Mabul, el diluvio, sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Y las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Y las aguas aumentaron más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. Imagínense el monte más alto del que hayas escuchado hablar o el que tú conozcas. Imagínate el Himalaya, imagínate el Everest, imagínate todos aquellos montes tan altos. Nosotros allí, yo soy nacido en Perú, allá en Perú tenemos montañas muy altas, en Chile hay montañas muy altas, en la cordillera del Himalaya, en Asia, hay montañas muy altas. Pues imagínense, estas aguas cubrieron las montañas más altas que hay debajo de todos los Shamayim, debajo de todos los cielos. Pasuk 20. 15 emá por encima subieron las aguas después que los montes habían sido cubiertos. Es decir, si alguien subió al monte más alto, ni siquiera ahí podía sobrevivir, porque pasó 7 metros aproximadamente, 15 emá, unos 7 metros por encima de la montaña más alta. Y obviamente en 7 metros de agua cualquiera se ahoga. Pasuk 21. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias, y todo lo que pulula sobre la tierra, y todo ser humano, todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme, murió. Exterminó pues Yahweh todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Fueron todos exterminados de la tierra. Solo quedó Noaj y los que estaban con él en el arca.
y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. ¿Cómo se habrá sentido Noaj, mis queridos Ajim, sabiendo que todo había quedado destruido, que toda la vida se había perdido y que solo él y su familia se estaban salvando? Pero no podemos estar tan lejos. Miren los israelitas, cuando los israelitas estaban en Egipto, en Mitzrayim, y estaban sucediendo las maldiciones, ¿no? Todas esas maldiciones de Egipto. Es cierto que los israelitas sufrieron las primeras 3, pero luego, a partir del 4 aproximadamente, ya Yahweh los protegió, los guardó allí en la tierra de Goshen, mientras que ellos veían el sufrimiento de los egipcios y de aquellos que no creían, que no tuvieron fe en la palabra de Yahweh. De igual manera, nosotros, al recibir al Yeshua y al guardar una vida kadosh, una vida de obediencia a sus mitzvot, a sus mandamientos, nosotros también un día, aunque vamos a sufrir una parte de la tribulación, cuando llegue el día de la ira de Yahweh, nosotros vamos a ser protegidos también. Y mientras que los demás van a ser destruidos por su falta de fe, nosotros vamos a ser guardados para luego entrar a una vida totalmente distinta. Y yo quisiera que sepamos que sí hay que sentir pesar y pena por aquellas almas que se pierden, pero más importante es sentir alegría y gozo por nosotros que nos estamos salvando. Capítulo 8. Y se acordó Elohim de Noaj y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en la Tebá, en el arca. Y Elohim hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas de los Shamaim, de los cielos, y se detuvo la lluvia del cielo. Las aguas bajaron gradualmente sobre la tierra, y al cabo de 150 días las aguas habían decrecido. Y en el mes séptimo, el día 17 del mes, la Tebá descansó sobre los montes de Ararat. Las aguas fueron decreciendo paulatinamente hasta el mes 10, y el día 1 del mes 10 se vieron las cimas de los montes. Y aconteció que al cabo de 40 días, Noaj abrió la ventana del arca que él había hecho y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él a la Teba, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces extendió su mano, la tomó y la metió consigo en la Teba. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Y hacia el atardecer, la paloma regresó a él. Y aquí, en su pico, traía una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noaj comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y envió la paloma, pero ya no volvió más a él. Estamos en el capítulo 8, Pasuk 13. Y aconteció que en el año 601 de Noaj, en el mes 1, el día 1 del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. O sea que estamos hablando del primer día de Aviv, ¿no? Es el primer mes, es el mes de Aviv, lo que hoy se llama Nisan, ¿no? Dentro de los medios judíos, ¿no? Entonces estamos hablando del primer día del mes de Aviv. Entonces Noaj quitó la cubierta del arca y miró, y aquí estaba seca la superficie de la tierra. Y Pasuk 14. Y en el mes segundo, el día 27 del mes, estaba seca la tierra.
Entonces habló Elohim a Noaj diciendo: sal del arca tú, y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra, y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Salió pues Noaj, y con él sus hijos y su mujer, y las mujeres de sus hijos, y todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves, y todo lo que se mueve sobre la tierra. Salieron del arca según sus familias. Y edificó Noaj un altar a Yahweh, y tomó de todo animal limpio, y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Esto era guardar Torah, hermanos, ¿no? Es decir, Noaj estaba haciendo una cosa que Moshe no escribió hasta muchos siglos después, ¿no? Aquí Noaj ya lo había hecho. Esto es una evidencia más de que había una Torah oral, ¿no? Una Torah verbal que fue dada a nuestro padre Adán, ¿no? Y que Adán pasó a cada uno de sus hijos hasta llegar a Noaj, y que Noaj a su vez luego pasó a sus hijos. Pasuk 21. Y Yahweh percibió el aroma agradable, y dijo Yahweh para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Y ahora lo que es la Pasuk 22 es como algo poético, es como un cántico, ¿no? Y dice así: mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Capítulo 9. Y bendijo Elohim a Noaj y a sus hijos, y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra, y sobre todas las aves del cielo, y en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar, y en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Ojo, todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento, todo os lo doy como os di la hierba verde. Y vamos a parar aquí un momentito, porque hay algunas cuantas especulaciones que he visto muchas veces. Hay gente que dice no, que Dios nos creó con la intención de que fuéramos vegetarianos. Hermanos, Elohim nos creó con la intención de que viviéramos para siempre. Cuando Él nos creó en Bereshit, en el principio, Él nos creó con unos cuerpos especiales que estaban cubiertos por su gloria. Eran cuerpos inmortales, cuerpos que no morían. Y por lo tanto, como ya les dije la semana pasada, la alimentación era para gozo, no era para sobrevivir, porque ellos no morían. Tanto el primer hombre, tanto Adán, como los animales de entonces no morían, y por lo tanto su alimentación era solamente una sombra, y era algo pues por algún otro motivo que el Eterno tuvo, pero no para vivir, porque no morían. Posteriormente, cuando fueron expulsados del paraíso, sí empezaron a haber sacrificios. Recordemos que ellos, Elohim, para empezar, les dio unas primeras pieles para que se cubrieran. Eso significa que hubo un sacrificio, ¿no?, de un corbán, de un animalito que se entregó y que sirvió. Ahora, lo que no estamos seguros es si comían la carne de ese animalito, pero lo que sí estaba claro es que había esos animales
animales y que esos animales eran sacrificados. Y así hemos visto que Hebel también sacrificó un corderito, y aquí cuando Noaj salió, lo primero que hizo fue levantar un altar para sacrificar, dar una ofrenda, corbán, para el Eterno. Ahora, aquí lo que dice en el versículo 3 es: todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todo os lo doy como os di la hierba verde. En otras palabras, aquí el Eterno nos dice: puedes comer carne, obviamente de animal limpio, puedes comer carne y también puedes comer planta. Fue la declaración de nuestro carácter omnívoro. Los seres humanos somos omnívoros, ¿no? Entonces, nosotros, a partir del diluvio, nuestra constitución física es una constitución omnívora. Yo sé que han habido algunas enseñanzas en algunos grupos, sobre todo grupos que han seguido a una profeta de apellido White, ¿no?, que decían que para ser más como la criatura que Yahweh creó en un principio, que había que renunciar a la carne. Pues yo les digo una cosa: si nosotros queremos ser más para la gloria de Yahweh, si nosotros queremos que la gloria de Yahweh se vea en nosotros, lo que tenemos que hacer es eliminar el pecado de nuestra vida. Tenemos que obedecer a Yahweh, tenemos que seguir sus mandamientos, sus mitzvot, ¿no? Y tenemos que vivir una vida que en castellano se conoce como vida de santidad, ¿no? Entonces, no por lo que uno se alimente, no porque uno sea vegetariano, ya está más cerca de esa criatura, esa criatura humana que Yahweh había hecho en el principio, ¿no? Para hacerlo, para estar con la gloria, para estar de gloria en gloria con el Eterno, nosotros tenemos que obedecerlo. Ese es el kit. Ese es el secreto, no hay otra cosa. O sea que este versículo 3, esta Pasuk 3 del capítulo 9, es donde ya se nos define oficialmente en la Torá como omnívoros. Ahora, eso no significa que una persona no pueda ser vegetariana. Obviamente, si tú no te gusta la carne, o por motivos de salud, yo sé que quienes sufren de gota no pueden comer carnes rojas, yo lo entiendo, ¿no? También hay otras personas que tienen tal vez alergias al pescado, por ejemplo, ¿no? Y solo se quieren alimentar de verduras y frutas. Eso está bien, pero intentar imponer el vegetarianismo utilizando supuestos principios bíblicos es añadir al adabar, y por lo tanto no es del Eterno. Yo bendigo a todos los vegetarianos, bendigo a todos los que comen carne y a todos los que comen fruta y verdura, mientras que lo hagan dentro de los principios del Eterno, enmarcados en Levítico 11 con respecto a los animales limpios. Obviamente nosotros no vamos a comer lo que para Yahweh no es comida, ¿no? Para Yahweh una rata no es comida, ¿no? Para Yahweh una cucaracha no es comida para el ser humano. Cerdo no es comida, marisco no es comida. Eso no fue puesto como alimento para el hombre, porque no son limpios, no son tahor, no son animales impuros. ¿Por qué? Ya lo hablaremos cuando lleguemos al Levítico. Les puedo adelantar que el propósito de esos animales es otro. Nosotros no podemos comer animales carnívoros, no podemos comer animales carroñeros, no podemos comer animales basureros, porque nos dañan el organismo, nos hacen daño al cuerpo. Continuamos. Pasuk 4. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas. De todo animal la demandaré, y de todo hombre, del hermano de todo hombre, demandaré la vida del hombre. Entonces aquí queda claro por qué una de las cosas que el concilio de Jerusalén en Hechos
15 en la Brit Hadashah determinó es que una de las cosas que no podían hacer los nuevos convertidos a Yeshua, es decir, estas personas que siendo goyim, que siendo gentiles, habían entrado al camino de Yeshua, ¿no? Algunos querían que se convirtieran, que inmediatamente se circuncidaran y que siguieran toda la Torá al pie de la letra antes de ser creyentes de Yeshua. Y sin embargo el concilio dijo, no, por lo pronto, para empezar, no nos malentendamos, para empezar, que no coman carne dedicada a los ídolos, ni que coman sangre, ni que forniquen, ni que tampoco coman animal estrangulado. No significa que quede limitado a eso, que ya, bueno, otras cosas ya podemos comer, ¿no? Lo que dice a continuación es que en cada ciudad hay una sinagoga y hay un maestro de Torá que explica las cosas y que ellos podrán aprender, que los legalismos no sean antes, sino que la obediencia sea después. Yo guardo los mandamientos de Yahweh porque yo soy salvo a través del sacrificio de Yeshua. Yo soy salvo y como soy salvo obedezco sus mandamientos. Yo no los obedezco porque alguien me los impone, porque entonces estamos yendo en contra de lo que dice Jeremías 31:33, ¿no? De donde dice el Eterno que Él colocará su Torah en nuestra mente y en nuestro corazón. Si está en mi corazón, yo no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer. Alguien me puede enseñar cosas que yo no sepa, pero nadie me puede obligar. Dice la palabra en la Brit Hadashah, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguno. Sigamos. Pasuk 6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Elohim hizo él al hombre. En cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplicaos, poblad en abundancia la tierra y multiplicaos en ella. Ya la semana pasada expliqué lo importante que es obedecer este primer mandamiento de multiplicarse y de ser fructíferos, y no de limitar nuestros hijos a 1 o 2 por cosas de la vida moderna, por cosas de trabajo, por cosas de diversión. Hay que ser fructíferos. Pasuk 8. Entonces habló Elohim a Noaj y a sus hijos que estaban con él, diciendo, he aquí yo establezco mi brit, mi pacto, con vosotros y con vuestra zerá, descendencia, después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, ganados, y todos los animales de la tierra que están con vosotros, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con vosotros, y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Elohim, esta es la señal del pacto, de la brit, que hago entre yo y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes, y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Queridos Ajim, queridas Ajotí, cuando vayamos a utilizar el nombre de arco, tenemos dos opciones. Podemos utilizar el nombre original en hebreo, que es Keshet, y así nos evitamos problemas. O podemos en castellano decir arco noágico. Lo que no debemos decir es arco iris. No olvidemos que Iris fue una diosa pagana de los egipcios y que está también representada dentro de Astartot y dentro de Istra, ¿no? Que es la otra diosa de los caldeos, ¿no? Entonces no utilicemos ese nombre arcoíris refiriéndonos a este arco. Este es un arco que dice que es una señal del pacto entre el Eterno y Noaj. Por lo tanto, lo tenemos que llamar arco noágico en castellano o Keshet
en hebreo. Por otro lado, también hay que tener cuidado con el uso de los colores del arco iris. Desgraciadamente o desafortunadamente, en los tiempos modernos hay personas que acostumbran a practicar ciertas abominaciones que han usurpado el uso de los colores de este acto noágico, este arco noágico. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado si lo usamos, no sea que nos confundan y crean que nosotros estamos promoviendo tales abominaciones. Continuemos con la pasuk 14 de este capítulo 9. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el keshet, arco, en las nubes. Y me acordaré de mi brit, de mi pacto, que hay entre yo, Elohim, y vosotros, y entre todo ser viviente de toda carne. Y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Elohim y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Elohim a Noaj: esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra. Pasuk 18. Y los hijos de Noaj que salieron del arca fueron Shem, Ham y Jefeth. Y Ham fue el padre de Kenaán. Estos tres fueron los hijos de Noaj, y de ellos se pobló toda la tierra. Entonces Noaj comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió el vino y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda. Hermanos, aquí Noaj plantó la viña, bebió el vino, se embriagó. Y como ocurre con muchas personas cuando llegan a la borrachera, no sabía lo que hacía, hizo el ridículo y se quedó desnudo en medio de su tienda. Estaba dentro de su tienda, pero se quedó desnudo. Esto, obviamente, como ya hemos visto desde la época de Adán y Javá, esto es algo que es considerado muy vergonzoso. Pero ¿qué pasó después? Sigamos con la pasuk 22. Y Ham, padre de Kenaán, también conocido como Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban fuera. Es decir, lo que hizo Ham, en vez de remediar una situación que era vergonzosa para el padre, él fue y se lo contó a sus hermanos. Y nosotros creemos que tal vez, porque luego viene una maldición, que tal vez él lo hizo en son de burla de su padre, y sabemos que toda burla contra el padre o la madre es una burla contra el Eterno. Por lo tanto, no sabemos cómo fue que él le informó a sus hermanos lo que había sucedido, pero sí sabemos que esta acción de Ham, de ver la desnudez de su padre, luego le trajo maldición. Por eso también tenemos que tener cuidado. Hay muchas personas que siguen los consejos de psicólogos y psicólogas modernas que dicen que los padres y las madres deben de ducharse o bañarse desnudos y desnudas con sus hijos y sus hijas, y creen que eso hará que luego haya más naturalidad en los niños con respecto a los temas de los órganos genitales y sexuales. Bueno, quiero decirles que esto va totalmente en contra de la Torá. La Torá dice claramente que un hijo no debe ver la desnudez de su padre ni de su madre. O sea que si hermanos, Ahim, Ajotí, si alguno de nosotros, tal vez por desconocimiento, estamos haciendo esto de bañarnos con nuestro hijo, nuestra hija, estando desnudos, o de mostrar nuestras desnudeces a los hijos, esto no agrada a Yahweh. Lo tenemos que parar inmediatamente y en todo caso hacer teshuvá, es decir, arrepentirnos y cambiar esta práctica. No debe un hijo ver la desnudez de su padre. Esto es Torá.
Pasuk 23. Entonces Shem y Jefeth tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. O sea que aquí no solamente ellos cumplieron con este mandamiento de la Torá, sino que aquí tenemos una evidencia más de la existencia de la Torá oral. Y que no empezó eso con Moshe, de lo contrario, porque ellos sabían que estaba mal el mirar la desnudez de su padre. Obviamente, había ya Torah, habían ya instrucciones. Pasuk 24. Cuando Noaj despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, o sea, le había hecho, era un oprobio que había hecho su hijo, mirando y tal vez burlándose de su desnudez. Pasuk 25 dijo: maldito sea Kenaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Dijo también: bendito sea Yahweh, el Elohim de Shem, y sea Kenaán su siervo. Engrandezca Elohim a Jefeth, y habite en las tiendas de Shem, y sea Kenaán su siervo. Ahim, Ahotí, no hay cosa más fuerte y con mayor poder en el mundo espiritual que la maldición de un padre o de una madre contra su hijo. Es una maldición muy fuerte, muy mala. Aquí, obviamente, Noaj, al maldecir a su hijo Kenaán, lo condenó. De tal manera que los descendientes, los kenaanitas, ¿no?, son los que tenían que ser expulsados de la tierra santa con la llegada de los israelitas que habían salido de Egipto, ¿no? Entonces, cuando nosotros maldecimos a nuestros hijos, estamos haciendo algo que es irreparable dentro de su vida espiritual. Ustedes dirán, pero ¿cómo voy a maldecir a mi hijo? Miren, Ahotí, Ahim, cada vez que uno dice, mi hijo es bruto, mi hijo no sirve para las matemáticas, mi hija parece una cualquiera o se viste como prostituta, o mi hija jamás va a tener éxito, o mi hijo jamás va a poder hacer lo que él desea, todas estas palabras son palabras de maldición contra nuestros hijos y que tenemos que romper inmediatamente. O sea que después de leer esto, yo les recomiendo que ustedes hagan una oración con su hijo, con su hija, y que le pidan al Eterno que perdone toda palabra de maldición que tal vez de una manera ignorante o tal vez de una manera no consciente se haya hecho contra nuestro hijo, contra nuestra hija. Rompan esa maldición, no permitan que esa maldición pueda tener una consecuencia negativa sobre la vida de nuestros hijos o de nuestras hijas. Pasuk 28. Y vivió Noaj 350 años después del diluvio, y el total de los días de Noaj fue de 950 años, y murió. Capítulo 10. Y ahora vamos a tener todo un listado de generaciones de Toledá, ¿no?, de genealogía de las distintas descendientes de Noaj. Entonces va a ser un poquito engorroso, voy a intentar hacerlo lo menos aburrido posible, pero es importante que nosotros veamos esta genealogía para poder entender muchas cosas que hasta el día de hoy nos están afectando. Dice el capítulo 10, estas son las generaciones de Shem, Ham y Jefeth, hijos de Noaj, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jefeth: Gomer, que significa completo; Magog, significa tierra de Gog; Madai, que es tierra de Media o de Medes; Yaván, que significa Ionia o Grecia; Tubal, que significa se os traerá; Meshech y Tirás, que significa deseo. Es decir, esta Pasuk 2 quedaría: los hijos de Jefeth son Gomer, Magog, Madai, Yaván,
Tubal, Meshech y Tirás. Pasuk 3. Los hijos de Gomer, Ashkenaz, Rifat, que significa hablado, y Togarmá, que significa tú la romperás. Pasuk 4. Los hijos de Yaván, Elisha, que significa Elohim del que vendrá, Tarshish, Kittim y Dodanim, que significa líderes. De estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. Entonces vamos a entender lo que aquí está diciendo la Dabar. Aquí está diciendo que todas las naciones, todas las costas de las naciones se dividieron entre los hijos de Jefeth, ¿no? O sea que ellos se fueron a los extremos de los continentes donde hay costas. Por eso sabemos que hay descendientes de Jefeth, conocido como Jafet por algunos en castellano, pues hasta la zona del mar Pacífico, del océano Pacífico, ahí donde está China, Japón, hasta el océano Atlántico, donde está Europa, ¿no? Entonces ellos son los que, y Norteamérica, ¿no? Estos son los descendientes de Jefeth, ¿no? Ahora vamos a ver a partir de la Pasuk 6 qué ocurrió con los demás. Dice, Pasuk 6, los hijos de Ham, Cush, que significa negro, también significa Etiopía o etíope, y a veces en castellano es traducido por Cus, ¿no? Y los que vienen de Cush se les llama Cushita en castellano o Cushim en hebreo, ¿no? También Mitzrayim, que significa Egipto o tierra de los coptos, Fut, que significa un arco, también significa Libia, y Kenaán, que significa tierra baja, y a veces se traduce por Canaán. O sea que la Pasuk 6 quedaría, los hijos de Ham, Cush, Mitzrayim, Fut y Kenaán. Pasuk 7, los hijos de Cush, Seba, que significa bebé, Havilá, significa círculo, Saptá, que golpea, Rama, crines de caballo, y los hijos de Rama, Sheba, que significa 7 o juramento, y Dedán, que significa país bajo. Pasuk 8, y Cush engendró a Nimrod, que significa rebelión, que llegó a ser poderoso en la tierra. Bueno, el caso de Nimrod, hay algunas creencias de que Nimrod en realidad fue, cuando él murió, dicen las tradiciones judías, de que este Nimrod se convirtió en Baal, ¿no? Y que Nimrod en realidad era la forma humana que luego se convirtió en Baal. Estas son obviamente leyendas, ¿no? También se dice que el rey Nimrod quiso matar a todos los descendientes de Noah que podían dar a Abraham, un nacimiento a Abraham. Entonces hay historias que hablan de que Nimrod mandó a las parteras, como en el caso de Egipto, el faraón, pues que Nimrod también mandó matar a todos los niños hebreos para que no naciera Abraham. Esto es una leyenda judía y que se enseña pues en el Talmud, y hay hasta canciones sobre esto, pero no es bíblico, no es escritural, no está en las escrituras. Pasuk 9. Él fue un poderoso cazador delante de Yahweh, por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante de Yahweh. Y el comienzo de su reino fue Babel, que significa confusión, Erech, que significa largo, Akkad, que significa sutil, y Calné, que significa fortaleza de Anú, en la tierra de Shinar, que significa país de 2 ríos. Aquí lo que quiere decir esta pasuk es que al iniciar el reino de Nimrod, él construyó estas ciudades, la ciudad de Babel, de Erech, de Akkad y de Calné. Y todo esto estaba dentro de una tierra llamada Shinar, y este nombre Shinar
es el antiguo nombre de Babilonia y de Caldea. De hecho, el nombre Babilonia viene del nombre Babel. Vamos a continuar con la Pasuk 11. De aquella tierra salió hacia Ashur, significa Siria, y edificó Nínive, Rehobot, Kelaj y Resén, entre Nínive y Kelaj. Aquella es la gran ciudad, se está refiriendo a Nínive. Y Mitzraim engendró a Ludim, a Anamim, a Lehabim, a Naftujim, a Patrusim y a Caslahim, de donde vienen los Felishtim, o sea, los filisteos, y a Kaftorim. Recordemos que Mitzraim es el nombre de Egipto, o sea que de Egipto vienen todos estos que acabamos de mencionar, incluyendo a los filisteos. Pasuk 15. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, y a los Yebushim, Amorim, Girgashim, Ibim, Arkim, Sinaim, Arvadim, Semarim, y a los Hamatim. Y después las familias de los Kenaemim fueron esparcidas. El territorio de los Kenaenim se extendía desde Sidón rumbo a Gerar hasta Gaza y rumbo a Sedom, Amorá o Gomorra, Adma y Tseboim, hasta Lasha. Estos son los hijos de Ham, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. Yo sé, Ají, Mahot, que hay muchos términos, un poquito raro. En todo caso, Canaán, ¿no?, se extendía prácticamente en todo lo que hoy en día vendría a ser pues Turquía, Siria, Líbano, Irak, Jordania, Israel, hasta Egipto, ¿no?, hasta la frontera con Egipto. Todo eso era tierra de los kenaenitas o cananeos. Pasuk 21. También le nacieron hijos a Shem, padre de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Jefes. Ahora, es importante que entendamos quién es Heber, padre de todos los hijos de Heber, porque los que descienden de Heber se llaman hebreos y su lengua es el hebreo. Entonces, en realidad, como israelitas, nosotros somos descendientes de Heber, ¿no?, así como también de Shem. Somos semitas y somos hebreos. Pasuk 22. Los hijos de Shem eran Elam, Ashur, Arphaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Utz, Hul, Geter y Mash. Pasuk 24. Arphaxad engendró a Shelach y Shelach engendró a Heber. Entonces esa es la línea que va desde Shem, los shemitas, ¿no?, hasta Heber, que es el padre de los hebreos. Pasuk 25. Y a Heber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Pelec, que significa división, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano, Yoctán. Yoctán engendró a Almodad, a Shelef, a Hatzarmavet, que significa poblado de muerte o villorio de muerte, a Yerach, a Hadoram, a Utzal, a Dikla, a Obal, a Abimael, a Sheba, a Ofir, a Havilá y a Yobab. Todos estos fueron hijos de Yoctán, y su territorio se extendía desde Meshá rumbo a Sefar. Este es un nombre importante para nosotros, la región montañosa del oriente. Estos son los hijos de Shem, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. ¿No saben por qué Sefar? Importante para nosotros, porque luego de Sefar viene Shefarat, vienen los Shefardim. Los Shefardim son los que luego fueron a poblar lo que es la península ibérica, y de los Sefardim ya venimos muchos de nosotros. Amén. Vamos a la Pasuk 32. Estas son las Mishpahat,
o sea, las familias en plural, mishpajá singular, mishpahat plural. Estas son las familias de los Benei Noaj, de los hijos de Noaj, según sus toledá, sus genealogías, por sus naciones, y de ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del Mabul, después del diluvio. Es decir, de todos los hijos de Noaj provinieron todas las demás naciones tal como las conocemos hoy. Y ahora vamos a hacer el capítulo 11, que es un tema que es conocido por muchas personas, pero que los detalles en realidad no son tan conocidos. Es sobre el tema de la Torre de Babel, ¿no? Entonces el capítulo 11, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Shinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra, y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya rosh, cuya cúspide, cuya torre principal, cuya rosh llegue hasta los shamayim, los cielos. Y hagámonos un shem, un nombre famoso, hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. O sea que el Eterno les había mandado que se dispersaran, que fueran a todas partes. Ellos no quisieron. Y como todos hablaban un mismo idioma, ahí se quisieron establecer donde ellos querían, ¿no? Y no donde el Eterno los estaba mandando. ¿Cuántas veces nosotros somos iguales, no? No queremos hacer conforme a lo que el Eterno nos dice, sino conforme a nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos, nuestras propias emociones y corazón. Pasuk 5. Y Yahweh descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo Yahweh, he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Aquí está Yahweh, hablándose con el plural majestual a sí mismo. Pasuk 8. Así los dispersó Yahweh desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel o confusión, porque allí confundió Yahweh la lengua de toda la tierra, y de ahí los dispersó Yahweh sobre la faz de toda la tierra. Vamos a hablar sobre el Zerah, la descendencia de Shem. Pasuk 10. Estas son las Toledá, las generaciones de Shem. Shem tenía 100 años y engendró a Arphaxad, 2 años después del Mabul, del diluvio. Y vivió Shem 500 años después de haber engendrado a Arphaxad y engendró hijos e hijas. Arphaxad vivió 35 años y engendró a Shelah, y vivió Arphaxad 403 años después de haber engendrado a Shelah y engendró hijos e hijas. Pasuk 14. Shelah vivió 30 años y engendró a Heber, y vivió Shelah 403 años después de haber engendrado a Heber y engendró hijos e hijas. No sé si se están dando cuenta que poco a poco los años de vida de las personas, de los hombres, están reduciéndose. Recuerden que antes del diluvio la edad media era de aproximadamente 900 años, pero el Eterno ya había dicho que iba a reducir la edad de los hombres debido a su maldad y que sus años serían de 120 años. Eso no lo podía hacer de golpe, él lo hizo de una manera paulatina. Y así, mientras que Noaj vivió alrededor de 900 años, aquí vemos que Shelah vivió solo 433 años. Pasuk 16, Heber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Heber 430 años después de haber engendrado a Peleg y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú, que significa amigo. Y vivió Peleg
209 años después de haber engendrado a Rehú y tuvo hijas e hijas. O sea que Peleg solo vivió 239 años, prácticamente la mitad de lo que habían vivido Shelah y Heber. Pasuk 20. Rehú vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Rehú 207 años después de haber engendrado a Serug y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nahor. Y vivió Serug 200 años después de haber engendrado a Nahor y engendró hijos e hijas. Pasuk 24. Nahor vivió 29 años y engendró a Teraj. Y vivió Nahor 119 años después de haber engendrado a Teraj y engendró hijos e hijas. O sea que aquí al finalizar la Pasuk 24 vemos que Nahor cuando tuvo a Teraj tenía 29 años y después de que naciera vivió 119 años más, o sea que estamos hablando de que él vivió un total de 138 años, o sea que aquí ya estamos casi por la mitad de lo que había vivido Heber o Peleg, perdón, no Heber sino Peleg. Y Pasuk 26, Teraj vivió 70 años y engendró a Abram, a Nahor y a Harán. Amén. Ahora vamos a hablar un poco de las descendientes de Teraj, ¿no? Que es importante que entendamos quién es Teraj. Teraj fue el padre de Abram, de nuestro padre Abram, ¿no? Pasuk 27. Estas son las generaciones de Teraj. Teraj engendró a Abram, a Nahor y a Harán. Harán engendró a Lot. Y murió Harán en presencia de su padre Teraj en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Kasdim, de los caldeos. Y Abram y Nahor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nahor, Milcá, hija de Harán, padre de Milcá y de Yiscá. Y Sarai era estéril, no tenía hijo. Y Teraj tomó a Abram su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abram, y salieron juntos de Ur de los Kasdim en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Los días de Teraj fueron 205 años y murió Teraj en Harán. Bendita es la Dabar, la palabra de nuestro Elohim, y a continuación vamos a hacer las bendiciones después de la lectura de la Torá, porque nosotros tenemos que aprender no solamente a bendecir su palabra antes, sino también después de haberla leído. Eso es lo que nos tenemos que acostumbrar. Hay muchas personas, por ejemplo, que oran, ¿no? Hacen tevilá antes de comer y nunca agradecen después de comer, ¿no? Y esta es una costumbre muy hebrea, la de bendecir los alimentos antes y después. Antes de comer, nosotros bendecimos los alimentos. Y después, cuando ya hemos terminado de comer, cuando ya estamos satisfechos de lo que el Eterno nos ha dado, pues también hacemos un agradecimiento por lo que hemos comido. Pues de la misma manera, antes de leer la Torá, hacemos una bendición de la Torá, dando gracias porque tenemos esa dabar, y al finalizar la lectura de la Torá, hacemos otra bendición, dando gracias por lo que hemos aprendido, por el Espíritu que nos ha venido y nos ha revelado cosas, y nos gozamos en esa dabar, en esa palabra del Eterno. Vamos a bendecirlo. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan yanu et torato torat emet, vehaye olam nata betochenu, Baruch atah Yahweh noten hatorah. Amén. Bendito eres tú, Yahweh, eterno Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado tu Torá.
una Torá de verdad y que has implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, eterno, dador de la Torá. Amén. Y queridos Ahim, Ajot, donde quiera que ustedes estén, reciban un abrazo mío a la distancia, sabiendo que mi bendición siempre estará con ustedes. Shalom Alejem, que la paz del Eterno quede con ustedes. Thank you.